nivel de energía, y en cambio la distribución, perdón, es la forma ordenada, en este caso como deben estar los electrones, ¿verdad? Configuración electrónica. Me va a ayudar con la lectura Angie Villasís. Consiste en distribuir a los electrones en los niveles, subniveles y órbitas del átomo. La finalidad es la de conocer cuántos electrones exteriores en el último nivel de energía tiene y de ese modo deducir las propiedades químicas del elemento en cuestión. Gracias, Angie. Entonces, lo que nos quiere decir aquí, que siempre en el último subnivel de energía o en el último nivel, observamos siempre las propiedades que contiene cada elemento, en este caso químico. Como les indicaba, los gases nobles son los elementos químicos ya estables, que no pueden mezclarse, ¿verdad? No pueden mezclarse o no pueden juntarse con otros elementos químicos, ya que son, en este caso, compuestos inertes, y porque ya, además de ser elementos inertes, estos elementos son estables. Y al ser estables, no pueden juntarse con otros elementos químicos. En cambio, los otros elementos de la tabla periódica, en la capa de valencia, que ya vamos a visualizar qué es eso, que es la capa de valencia, es donde los elementos están desapareados. ¿Qué quiere decir desapareados? Que faltan electrones para poder aparearse o juntarse, ¿verdad? Nota, el número atómico siempre indica el número de electrones para cada elemento. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos las partículas subatómicas? Observamos qué era el número atómico y qué era el número másico, ¿verdad? El número másico es el número más grande que el número atómico, ¿verdad? Para la configuración electrónica siempre vamos a tomar en cuenta el número atómico, que también lo designamos con la letra Z. ¿Se acuerdan? Además, existen números máximos de electrones en cada subnivel de energía, ¿verdad? En cada subnivel de energía posee un máximo de electrones que ya voy a indicar más adelante. En los subniveles se van llenando en forma que se van completando los subniveles de menor energía. Ya voy a indicar esto con respecto a un ejemplo. Un orbital. El señor Iván Padilla va a leer correspondiente a los orbitales. Iván. Ya, profe. Siga, lea lo que corresponde a los orbitales. Ya, es una región donde existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón. Siga. En cada orbital Solo se puede ver hasta 2 electrones que deben tener giros o espines opuestos. Para representar gráficamente una orbital se emplea un cuadrado y una flecha para representar el electrón. Gracias, Iván. Entonces, lo que quiere decir esto, en el orbital siempre vamos a encontrar un electrón, ¿verdad? Y además, los orbitales también, en este caso, están representados por 2 electrones, que significan los giros, en este caso de los espines, ¿verdad? Se representan un orbital gráficamente en forma de un cuadrado, y dentro de ese cuadrado van a estar 2 flechas, una hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿verdad? Si nos damos cuenta en los recuadros que están aquí, observamos, en este caso, los tipos de orbitales. Puede ser, en este caso, puede haber orbitales vacíos, orbitales semillenos o también llamados desapareados. Cuando son semillenos, cuando está el orbital, el spin hacia arriba, se llama desapareado, y cuando están los 2 spines, tanto hacia arriba y hacia abajo, se llama un orbital lleno o también indicado apareado, ¿verdad?
Si nos damos cuenta, en el segundo recuadro, que lo voy a indicar aquí, ¿sí? Los subniveles de energía están representados por los orbitales S, P, D y F. Estos son los orbitales, ¿sí? Que están en los niveles de energía, ¿verdad? En este caso, los orbital S, P, D, F. En el orbital S, obviamente, está representado por un solo orbital, ¿sí? Que contiene como máximo 2 electrones. O sea, que el orbital S solamente contiene 2 electrones. El orbital P contiene en este caso 3 orbitales, que está representado por 6 electrones. O sea, ¿qué quiere decir? Que por cada orbital está representado, como cada orbital contiene 2 electrones, por lo tanto, como máximo va a contener 6 electrones. El subnivel de energía D posee 5 orbitales, que está representado por 5 electrones como máximo. No puede haber más electrones. Menos sí, pero más de 10 no pueden haber, ¿verdad? En este caso está representado como máximo 10 electrones. El subnivel F contiene 7 orbitales que están representados por 14 electrones como máximo. Entonces, estos son los electrones como máximo, están representados en cada subnivel de energía, ¿verdad? Entonces, esto debemos que tener en cuenta y tenemos que obviamente aprendernos de memoria, ¿verdad? Que en cada subnivel poseen orbitales. En el subnivel S, un orbital, obviamente posee como máximo 2 electrones. El subnivel P posee 3 orbitales, como máximo 6 electrones. Y en el orbital D posee 5 orbitales, como máximo tienen 10 electrones. Y por último, en el subnivel F, contiene 7 orbitales que contiene 14 electrones, ya que cada orbital debe de contener 2 electrones, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a representar o cómo está representado gráficamente de esta manera? ¿Sí? Si nos damos cuenta, no he puesto el subnivel S porque en este caso está representado solamente por un orbital, se llama S, ¿verdad? Pero en cambio, el subnivel está representado por 3 orbitales, ¿verdad? Son X, Y y PZ. Si nos damos cuenta, cada orbital está representado por 2 electrones, por 2 spins. El spin hacia arriba y el spin hacia abajo. Son 2 spins paralelos. Siempre van a ser así los spins en paralela. Asimismo, en PY y en PZ, ¿verdad? Así van a estar ubicados, en este caso, los 3 orbitales del subnivel P. Así va a estar ubicado, en cambio, los orbitales del subnivel D, ¿sí? Los orbitales del subnivel D contiene, en este caso, 5 subniveles, 5 orbitales, perdón, ¿sí? De energía, ¿verdad? En los subniveles de energía. Por lo tanto, como cada uno posee 2 electrones o 12 pies, por lo tanto, contienen 10 electrones. Si contamos 4, 6, 8, 10. Y por último, el subnivel F posee 7 orbitales, F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7, que por cada, en este caso, orbital, posee 2 spines o 2 electrones. Así estará representado gráficamente, en este caso, los subniveles de energía con respecto a la configuración electrónica. A continuación, vamos a ver la forma y tamaño que tienen los orbitales. El siguiente. Depende del valor del número cuánto principal. Así un orbital 3 es el mismo que un orbital 2S. Llegó. Ok, entonces el tamaño del orbital S es esférica, ¿verdad? Es de forma esférica, ¿verdad? Y en cambio, el orbital, en este caso P, ¿sí? En cambio es de forma lobular, ¿verdad? Y también lo va a hacer en este caso, el orbital D y F también tienen la misma forma, ¿sí? En forma lobular. Si nos damos cuenta, en el orbital S está yendo de pequeño a mayor grado.
eso depende del nivel de energía. O sea, el primero, el más pequeñito, está representado por el nivel de energía 1. El siguiente por el nivel de energía 2. O sea, cuando sube el nivel de energía, también aumenta en este caso su forma y tamaño, ¿verdad? Por lo tanto, así estarán obviamente localizados, ubicados, en este caso los orbitales por medio de la forma y tamaño. Indico, cuando yo tengo, por ejemplo, 1S y tengo 2S, o sea, ¿qué quiere decir? Que son de la misma forma, o sea, son formas esféricas, pero el nivel de energía, el número que me da al inicio, este número es el tamaño, en cambio, en este caso del orbital, es el tamaño del orbital. En este caso, como el nivel de energía es 1, es menor que el nivel de energía 2. Por lo tanto, el tamaño de este es mayor al tamaño del inicio. Pero tienen la misma forma, la forma esférica. Solamente cambia en el tamaño. ¿Y quién me da el tamaño? Es los números, en este caso, los niveles de energía. Vamos a indicar el principio de multiplicidad máxima de la regla de Hund. Lo va a leer, en este caso, la estudiante Kareli Sacoto. ¿No tiene audio, Karelis? Doménica Lozano. ¿Escucha? Sí, le escucho, Doménica. Al distribuir electrones en orbitales del mismo subnivel, primero se trata de ocupar todos estos orbitales antes de terminar de llenarlos. Esto es, los electrones deben tener igual sentido de spin antes de aparearse. Muy bien, Doménica. Lo que quiere decir Hund que yo no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo hacer esto. Indico, yo no puedo hacer esto. O sea, yo no puedo completar de esta manera. ¿Sí? Yo no puedo completar mis spins de esta manera, haciéndolo de esta manera. ¿Sí? Eso me dice Hund, que así está mal. ¿Sí? De esa manera está mal. ¿Qué dice Hund primero? Hund lo que quiere decir que primero, antes de aparearse, primero hay que llenar todos de un solo sentido. O sea, primero tenemos que hacer esto. Llenarlos de esta manera. ¿Sí? Cada uno, en primer lugar, con el spin hacia arriba. ¿Verdad? Sabemos que el spin hacia arriba es positivo y el spin hacia abajo es negativo. Primero hay que completarlo, todos los orbitales, con el spin positivo. Y luego, como dice, para aparearse, para que haya, en este caso, un orbital apareado, debe aparecer el otro spin del otro sentido. Entonces, primero tengo que ubicar el spin de, en este caso, como lo indica el color rojo, y después, ¿sí? Y después, obviamente, ubicar el spin como lo estoy indicando con color azul, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que quiere decir Hund. Primero, tengo que ubicar los spins en forma, en este caso, que vaya en forma positiva, en forma, en este caso, hacia arriba, ¿verdad? Primero, ubico como lo indico con rojo. Y después, para aparearse, lo ubico como lo estoy indicando con azul. ¿Sí? Eso me indica Hund. No es que yo tengo que hacer, primero ubicar uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. No. Primero tengo que hacer ordenado. Primero, como lo estoy indicando con rojo, y luego, para poder aparearse, como lo estoy indicando con azul. Así, primero debo de llenar cada, en este caso, cada nivel de energía.
cada subnivel de energía o cada orbital en este caso, según Hum. Y ahora vamos a aprender para hacer la configuración electrónica de los elementos químicos. Tenemos que aprender esta regla. Esta regla tiene que aprendérsela de memoria, que se llama la regla de Moeller o también llamada regla del serrucho, ¿sí? Esta regla nos permite ubicar la configuración electrónica, en este caso de los elementos químicos, ¿verdad? Y para entenderla, lo vamos a aplicar por intermedio, antes de visualizar un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo está distribuida los subniveles de energía en la tabla periódica. Si nos damos cuenta, el orbital S está ubicado en los alcalinos y alcalinos térreos. El orbital D, ¿sí? Los elementos que me darán o terminarán en el orbital D serán los elementos de transición, ¿verdad? En los gases nobles también le pertenece en este caso, terminarán en el orbital S, los gases nobles, pero los no metales terminarán en el orbital P. Y los elementos de transición interna, o también llamadas tierras raras, o lantánidos y actínidos, terminarán en el orbital F. O sea, así reconocerán ustedes si la configuración electrónica está bien. Si yo elijo un elemento, por ejemplo, alcalino o alcalino térreo, yo ya sé, ¿sí? Yo ya sé que terminará en la configuración electrónica en el orbital S. Si cojo un elemento de transición, ¿sí? Yo sé que terminará en el orbital D. Si cojo un metaloide, perdón, también se le llama metaloide, en este caso a los no metales, terminarán en el orbital P. Y si escojo un gas noble, que también terminará en un orbital S, o si escojo una tierra rara, un lantánido o actínido, terminará en el orbital F. Entonces, para comprobar que nuestra configuración electrónica está bien, entonces yo tengo que saber la ubicación, en este caso de los orbitales, cómo terminarán según la ubicación de la tabla periódica. Y ahora, para ver o visualizar, en este caso, un ejemplo, tenemos, en este caso, aquí tenemos la regla de Moeller, ¿sí? Para guiarnos, y aquí también tenemos los elementos químicos, ¿verdad? Con sus respectivas números atómicos. Si nos damos cuenta, el nitrógeno es un no metal. Entonces, como es un no metal, estará en esta ubicación el nitrógeno. Por aquí estará, por aquí. En los no metales, o sea, que quiere decir que N tendrá al último su configuración electrónica de P. Terminará en P. Ahora, lo que vamos a hacer es la configuración electrónica, iniciando con este método, de la siguiente manera. Primero, así como lo está indicando las flechas, inicio con la flecha. Primero me está indicando 1S2. Ese voy a ubicar primero. 1S2. Termina de ubicar la flecha. De aquí, regreso. Regreso y comienzo de nuevo con la segunda flecha, ¿verdad? Y me indica la segunda flecha 2S2. ¿Verdad? 2S2. Luego, así mismo aplico. Regreso nuevamente y me voy a la tercera flecha. ¿Qué indica la tercera flecha? 2P6. El orden que me indica la flecha. 2P6. Pero algo que recalcar. No tengo que ser yo a todo. No tengo que ser a todos. Eso depende del número atómico del elemento. En este caso, el número atómico es 7. Debo de contar los electrones. Aquí tengo 2 y 2 tengo 4 electrones. Pero aquí hay 6 electrones. 4 más 6, 10. Me estoy pasando del número de electrones
del nitrógeno. Por lo tanto, yo al 6 le tengo que quitar, ¿sí? Ya no serían 6 electrones, sino serían 3 electrones. ¿Por qué 3 electrones? Porque debe de coincidir con el número de electrones de mi elemento químico. Por lo tanto, la configuración electrónica sería de esta manera. 1s2, 2s2, 2p3. ¿Sí? Quedando así su configuración electrónica. Quiero saber si estuvo entendido ahí con respecto a lo que estoy haciendo. ¿Alguien más que no haya entendido? Alce la mano lo que entendieron, por favor. Profe, yo no entendí, puede repetir. Ok. Indico. Todo depende de la regla de Moeller. La regla de Moeller siempre empiezo con la primera flecha, ¿sí? Después con la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre empiezo desde el inicio de la flecha hasta el último, ¿verdad? Empiezo con la primera flecha y la flecha solamente topa a este orbital, 1s2. Indico 1s2. Luego, la flecha ya termina aquí, ¿verdad? No topa a ningún orbital más, sino que, ¿qué voy a hacer como siguiente? Voy a regresar a la segunda flecha, ¿verdad? Y la segunda flecha, ¿quién topa? Al orbital 2s2. 2s2. ¿Verdad? Luego, como ya terminé con esta flecha, nuevamente voy a iniciar con la tercera flecha de esta manera, ¿sí? Y esta flecha, ¿qué topa? Al orbital 2p6 y al orbital 3s2, ¿verdad? A esos dos topa. Ubico 2p6 y 3s2, ¿verdad? Pero no debo de ubicar todos. Sí, todos, sino tengo que fijarme en el número atómico del nitrógeno, ¿verdad? El número atómico del nitrógeno, ¿cuál es? 7. Cuento. Voy a contar. Voy a contar los electrones. Los electrones son los numeritos que están arriba de cada orbital. Tengo aquí 2 y 2 me dan 4. Pero aquí tengo 6, serían 10. Y más 2, 12. Me estoy pasando de 7. ¿Qué quiere decir? Que ya este orbital no pongo. Me quedo solamente en el orbital P. En el orbital P le tengo que solamente ubicar 3 electrones. De los 6 que tiene, solamente le ubico 3 electrones. ¿Por qué le ubico 3 electrones? ¿Por qué lo ubico? Porque tengo que llegar siempre al número atómico, en este caso del elemento químico, que es el nitrógeno en este caso. Y sumo 2 más 2, 4 más 3, 7. Entonces, esta es la configuración electrónica del nitrógeno. Quiero saber si estuvo ya entendido ahí, Jairo, para que puedas activar tu micrófono. Profe, o sea que si ahí dice N8, en vez de poner 2P6, pondría 2P4. 2P4, exactamente. Ah, ya, ¿Está entendido? gracias. Lo voy a hacer así mismo con la S. Sí. Vamos a ver. Hagan con la S, ustedes todos hagan con la S, con el azufre. Para ver cómo queda la configuración electrónica. Asimismo, utilizando el método del serrucho. La regla del serrucho o la regla de, en este caso, de Moeller. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Profe, por ejemplo, ahí en 2P era 6, ¿verdad? Y se le puede cambiar así nomás del 6 al 3. Claro, o sea, el 6 es el máximo electrón que le puede, que puede ingresar en este caso, al orbital P. El máximo. Puede, por ejemplo, si puede estuviera... estar 6 o menos de 6, pero no puede estar mayor que 6. Se le puede poner hasta 2.
Uno, hasta se le puede 1, quitar. 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y 6 como máximo. Pero no puedo ponerle 7, porque solamente en ese orbital ingresan 6 electrones. Vamos a ver, ¿quién desea hacer el azufre? Que alce la mano. ¿Alguien que hace la mano? ¿Quién quiera participar? Profe, creo que ya lo terminé. ¿Quién? Donovan. Donovan. Ya, vamos Donovan. ¿Cómo sería? Sería 1S, 1S2, 1S2, de ahí 2S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2 3S2 y 3P4, porque ya si le pongo el 6 se pasaría, entonces quedaría en 4. Exactamente, 3P4 quedaría 16, ¿verdad? Sí. Muy bien. De aquí, lo que hizo Donovan, que tuvo que regresar, ¿verdad? A la cuarta flechita, que sería esta, entonces sería 3P6, hasta aquí me quedaría, ¿verdad? Como entran 6 electrones, pero con los 6 electrones me voy a pasar, ¿verdad? Hago 18. Por lo tanto, tengo que quitarle 2 para que llegue 18. En este caso, 3P4, ¿verdad? Y así estaría la configuración electrónica del azufre. Si nos damos cuenta, el